Esto es Los Auténticos Decadentes. El pájaro vio el cielo y se voló. Temazo histórico de Jorge Serrano, ¿no? La mayoría de las letras de Los Auténticos Decadentes son de Jorge Serrano, aunque un grosso poeta, aunque el frontman es el Cucho, ¿no? El Cucho de Los Auténticos, gran banda que marcó mi juventud. Igual que los textos de El Doctor Atilio Borón también marcaron mi juventud, como formador político, pero también como analista, como intelectual, como una de las personas que mejor siguió los procesos latinoamericanos, digo, de la década ganada, porque es la que yo viví, la que fue coetánea mía, pero desde hace tiempo, y lo tenemos en línea porque hoy es un día muy importante para la República Bolivariana de Venezuela, porque mañana será la juramentación de Nicolás Maduro y en el día de la fecha hay movilización grosa del chavismo y de la oposición en las calles de Caracas. Hola Atilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jair? Buen día, ¿cómo estás vos? Y bueno, toda la audiencia. Un gusto estar otra vez en la radio, aunque sea así a través de una videoconferencia. Se te ve muy bien, así que muy contento de estar charlando contigo también. Atilio, por favor, pintanos un poco el panorama de lo que está pasando hoy, 9 de enero a la 1 del mediodía en Venezuela, de cara a la asunción de Nicolás Maduro. Bueno, como vos bien dijiste, Jair, mañana se va a producir la toma de posesión formal de Nicolás Maduro, pero hoy hay toda una ofensiva que ha sido preparada por la oposición, convocando una serie de actos relámpagos. El problema es que normalmente en estos actos no solamente hay gente que puede estar legítimamente identificada con la oposición, sino que contratan esos que se han llamar los comanditos, es decir, grupos muy violentos que arrojan bombas Molotov, que pegan a las personas que suponen son chavistas por simple portación de cara, ¿verdad? Claro. O sea, entonces hay mucho temor y además fíjate que esto es una operación en gran escala porque en principio había nueve expresidentes latinoamericanos que iban a ir a acompañar estas protestas, ¿no? Como para darle la legitimidad a las pretensiones del mundo González Urrutia, el presidente que fue el candidato, que fue derrotado, ¿verdad? Iba a ir, se supone, Andrés Pastrana de Colombia, Mario Abdo Benítez de Paraguay, Vicente Fox y Felipe Calderón de México, Mireya Moscoso de Panamá y también Ernesto Pérez Valladares de Panamá, Jamil Mahuad de Ecuador, de tan triste memoria en el pueblo ecuatoriano, e inclusive iba a ir también eh, Jorge Quiroga, Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia, que lo conocemos muy bien, sus inclinaciones golpistas, etcétera, y Laura Chinchilla, que fue presidenta de Costa Rica y durante mucho tiempo empleada del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fíjate vos, bueno, toda esa gente se suponía que iba a ir, pero emitieron una orden de detención, el Ministerio del Interior, y de captura, como para que esta gente no vaya a ir allá. Yo creo que no van a ir, pero el plan era generar un clima de consenso latinoamericano a favor de González Urrutia y de esa manera ensuciar el proceso de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Pero te quiero decir de que he estado haciendo auscultaciones en diversas ciudades de Venezuela, Caracas, Maracaibo, en el estado portuguesa, en Carabobo, y todos los informes hablan de una absoluta y total normalidad. Transportes que corran regularmente, negocios abiertos, tráfico normal, gasolina disponible en todas las estaciones de servicio. O sea que este clima que pretenden crear de incertidumbre, de violencia o de preparativos para un enfrentamiento no se corresponde con la realidad de la gente que está haciendo su vida normal en Venezuela. Pero bueno, es una maniobra que puede ser muy peligrosa de ir y creo que tenemos que estar preparados para de repente recibir alguna mala noticia, porque bueno, después de las declaraciones de Trump, ¿no es cierto? Y de la designación de
Marco Rubio como secretario de Estado, que por supuesto todavía tiene que ser confirmada por el Senado, pero bueno, creo que lo va a hacer en los próximos días. eh, lo que hay que esperar de parte de Estados Unidos es lo peor. Y una de las cosas es probablemente embarrar la cancha y hacer de que la ceremonia de jura por un nuevo mandato de Nicolás Maduro se produzca en medio de una gran refriega callejera, con mucha represión, etcétera. Evidentemente está todo muy dispuesto, hay mucha seguridad en las calles, no les va a pasar lo que ocurrió el 29 de julio, el día después de las elecciones, que la verdad el gobierno venezolano confió en que como la oposición había concurrido a las elecciones, no iba a organizar actos y manifestaciones violentas, pero bueno, los hubo, la hubo de gente que inclusive no fue a votar, muchos de aquellos que capturaron en los destrozos que produjeron el 29 y el 30 de julio, ni siquiera eran venezolanos, Mm. eran grupos de lúmpenes que reclutaron entre el paramilitarismo colombiano, pero dieron la sensación ante los medios de una gran protesta, ¿verdad?, en contra del gobierno de Maduro, cuando en realidad se trataba de otra cosa, de una jugada política de la extrema derecha que está desesperada por volver al poder y bueno, no lo puede hacer por la vía electoral. Entonces están organizando todo esto. Pero vuelvo a repetir, de 4 ciudades me informaron hace unos pocos minutos de que hay una situación de absoluta, total normalidad en Venezuela. Atilio, leía que el gobierno de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, va a mandar a su embajador en Venezuela a la ceremonia de Asunción. Es un virtual reconocimiento de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa con los gobiernos de izquierda y Nicolás Maduro a nivel regional? Que se discutía mucho qué pasa con Brasil, con México y bueno, y con este gesto de Gustavo Petro. Bueno, presidentes van a ir prácticamente pocos o ninguno. No nos olvidemos de que hay todo un problema también de acceso. Venezuela está muy bloqueada, no nos olvidemos, un país que está en guerra, ¿no? A veces eso se olvida. Una guerra comercial, una guerra financiera, bloqueos económicos, bloqueos, por ejemplo, aeronáuticos. Antes era relativamente sencillo llegar a Venezuela, ahora es un problema bastante serio. Por cierto, algunos presidentes cuentan con aviones presidenciales, otros no necesariamente, pero va a haber una representación diplomática de Colombia, de Honduras, de México, ¿no es cierto? Y hablamos de representación diplomática de alto nivel, y también de Bolivia y de Nicaragua y de Cuba, ¿no es cierto? Y hay un grupo de países que, bueno, están en una postura muy, muy crítica, entre ellos, lamentablemente, la Argentina. En todo caso, la Argentina tampoco ha reconocido a Gonzalo Urrutia, perdón, no, Chile, estoy hablando de Chile, no ha reconocido a González Urrutia, cosa que sí lo ha hecho de manera muy grandilocuente, como es su estilo, el gobierno argentino, porque prácticamente fue el primero que invitó a González Urrutia a hacer una visita oficial, pasarlo por los balcones de la Casa Rosada. Había muy poca gente, me dice la gente que estuvo siguiendo esto abajo, en un país que tiene aproximadamente 200.000 refugiados, exiliados venezolanos en la Argentina. Apenas si llegaban un par de centenares lo que fueron a aclamar al presidente legítimo de Venezuela. Me parece que tomando un mensaje bastante claro de que Gonzalo Urrutia realmente no tiene gran representatividad, aún en la gente que tuvo que irse de Venezuela, porque es un país que sufrió una crisis económica fenomenal, de la cual ahora está saliendo. Esto es importante, la prensa no lo dice, pero es el país que ha tenido la tasa de crecimiento más alta en América Latina, ha logrado estabilizar mucho la situación económica, sobre todo ha habido un cambio muy significativo a la matriz productiva. Venezuela era un país que prácticamente todo lo que comía lo importaba de los Estados Unidos. Hoy en día el autoabastecimiento alimentario llega más allá del 95%. Y en esto hay un dato muy interesante, Jair, que es muy poco conocido, es el papel que ha tenido el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que Mm. hace varios años que viene trabajando en el tema de la conformación de un nuevo campesinado en Venezuela, dotado de
nuevos instrumentos tecnológicos, nuevas formas de cultivo, etcétera, y han tenido un éxito realmente extraordinario. Vuelvo a repetirte, antes la mantequilla que vos consumías en el desayuno, los huevos fritos, etcétera, todos venían de Estados Unidos. No, Ahora son todos made in Venezuela. Bueno, en fin, es muy tremendo eso, te interesante. sumo, Atilio, incluso el rol de el Ministerio de las Comunas, ¿no? Muy ligado a la producción de arroz, muy ligado a la producción ganadera, muy ligado a la producción láctea, y lo que decías, el rol fundamental del Movimiento Sin Tierra de Joao Pedro Estédile, jugando un rol de solidaridad internacional, desprovista de ningún intento de cobrarse algo, ¿no? Me parece que es lo más importante. Te llevo un tema sensible, Atilio. Vale. Vos sabés, como a ti me interesa mucho el tema de Venezuela, hablo con muchos compañeros, colegas, militantes de allá, y la mayoría estaba contento de que ganó Donald Trump. Me decían, y mira, entre las dos opciones, no te voy a decir que contento, pero entre Guatemala y Guatepeor, la mayoría, y ninguno me lo decía tan abiertamente, pero lo que se olía era un tufillo a... Bueno, de este lado Donald Trump nos puede sorprender, Kamala Harris ya sabíamos lo que iba a hacer. ¿Cómo lo lees esto y cómo pega la asunción de Donald Trump en el escenario venezolano, Atilio? Mira, yo tomaría todo esto, digamos, con una pizca de sal, ¿no? Como se dice, un grano de sal, porque a veces la gente habla de Donald Trump pensando en la primera presidencia de Donald Trump, pero ahora es un hombre que llega con 4 años más sobre sus espaldas, ¿verdad? No es, ¿verdad? 4 años, cuando vos cruzaste la década de los 70, cada año cuenta como si fueran cinco, cuando uno era más joven, ¿verdad? Entonces, no es el mismo Donald Trump. Estoy muy preocupado porque las declaraciones que ha hecho recientemente Donald Trump habla de un personaje que está realmente descontrolado, Tremendo. recargado. Claro, vos fijate que además le ha dicho, digamos, nada menos que a Canadá, decirle de que, bueno, que Estados Unidos ha estado subsidiando a Canadá, que los canadienses tienen que hacerse cargo de sus propias cosas, que no pueden ser que nosotros les estemos pagando, casi como si fueran niños chicos. Todo esto provocó, ¿verdad?, una indignación enorme a nivel de mucha gente en la población en Canadá, y provocó la caída del gobierno de Justin Trudeau, nada menos, que era, digamos, un personaje clave en todo el equilibrio político entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, está descontrolado el hombre, quiere anexar, quiere decir de que Canadá se convierta en el Estado 51 de la Unión Americana, cual es otra locura, quiere comprar Groenlandia, diciendo, bueno, al fin y al cabo son 56.000 habitantes, o sea, son 15, 20 mil familias como máximo, se les indemniza, se les paga. Está tratando de robar, comprarle de prepo tierra a un socio de la OTAN, lo cual te habla un poco también de lo que es la OTAN. La OTAN es una organización criminal y nada más que eso, Y ¿verdad? en retroceso, ¿no, Atilio? Creo que me ponía a escuchar. Ayer escuché una charla interesante de un colega de esta radio, de Daniel Toñetti, con Fernando Esteche, hablando de geopolítica, ¿no? Con mis diferencias y mis similitudes con lo que pueda pensar Esteche, pero lo que hablaba es de el retroceso de la Unión Europea frente al Nuevo Mundo, ¿no? Los grandes perdedores de la guerra de Ucrania. Totalmente, o sea, Europa ha desaparecido como actor protagónico de la escena internacional. A ver, hace 20 años, ponele 10 años, una crisis en Medio Oriente tenía como actores extra de fuera de esa región a Inglaterra y a Francia. Hoy en día no cuentan, no tienen ninguna gravitación en el desarrollo, en el curso de los acontecimientos en Medio Oriente. Eso ya es un tema que maneja Estados Unidos y algunos gobiernos títeres de la región, y nada más. Europa desaparece, digamos, porque además, después de la guerra de Ucrania, o a causa de la guerra de Ucrania, Europa ha quedado tremendamente debilitado Mm. desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Pensá de que después de los Estados Unidos, que es el país que más aportes financieros hizo para la compra de armas en Ucrania, el segundo país que ha hecho aportes muy grandes es Alemania. Y eso le ha provocado una crisis enorme al gobierno alemán, y en este momento Olaf Scholz tuvo que
aceptar la convocatoria, una nueva elección que seguramente lo removerá a él de su cargo. O sea, Europa está realmente en una situación de extrema debilidad, pero agitando el fantasma de la increíble invasión rusa a Europa, que es un poco la pantomima que han agitado los estadounidenses, infundiendo terror en Europa occidental y sobre todo alimentando, Yair, algo que es muy censurable, que es una rusofobia, un racismo en contra de todo lo que sea eslavo, lo que sea ruso, considerado como gente bárbara, incivilizados, etcétera, y que por lo tanto están así agazapados y a punto de abalanzarse sobre Europa, lo cual es un absurdo absoluto. Sí, el problema que tiene Rusia, uno de los problemas fundamentales del gobierno ruso, es cómo promover la expansión de la propia población rusa, porque Rusia es el país que tiene probablemente la menor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado del mundo. Sí, Es el sí. país más grande del mundo. Yo no me canso de repetir esto porque a veces la gente habla de Rusia como si fuera, bueno, un país grande. No, no, Rusia es grande como toda Sudamérica. Sacale Paraguay y lo que te queda, todo eso es Rusia. Imaginémonos, 11 usos horarios. O sea, cuando en San Petersburgo es medianoche, en Vladivostok, en la otra punta, ya son las 11 de la mañana. No, Digo, tremendo. y en un país como ese tenés 2 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿qué interés pueden tener en expandirse hacia Europa Occidental si realmente no tienen ni siquiera cómo colocar la gente en su propio territorio? Pero bueno, pero fue una campaña de publicidad muy efectiva y que ha aprendido, digamos, en una población europea que ha sido muy afecta a estas expresiones racistas contra los negros, contra los del Magreb, del norte de África, los marroquíes, los tunecinos, los argelinos, bueno, en fin, todo eso. Entonces está el fantasma ruso ahí agitándose, absurdo totalmente. Pero bueno, Claro. Europa, como vos decís, hoy en día no cuenta en los grandes escenarios de la política internacional. Hoy en día tenés 3 grandes jugadores: Estados Unidos, China y Rusia. Atilio, no, estamos medio cortos de tiempo, pero creo que teníamos un Dale. audio. Si querés lo escuchamos contando para cerrar también con el tema de Venezuela, digo que es el tema de la jornada. ¿Te parece que lo escuchemos? ¿Nos contás quién nos habla? Bueno, Dale, lo escuchamos y nos contás. con todo Por gusto. la Sí, calle sí. donde yo vivo es una vía de transporte, pues que pasa una ruta de transporte, todo normal, ha estado pasando normal, con sus pasajeros normal, eso quiere decir, todos los que pasan por aquí van hacia el centro a trabajar. No hay situaciones así de tomas de esquina, ni nada de eso, ni con mucho menos nada parecido a las guarimbas. Están como mucho más alteradas las redes sociales que la actividad propia de la vida en la ciudad. El centro de Maracaibo está trabajando, está abierto. En ese sentido, las panaderías, las ventas de comida, todo eso está trabajando con mucha normalidad. Escuchamos ¿A quién escuchábamos, Atilio? a la señora Verónica Pirela, que es una maestra del estado Zulia, que vive en la ciudad de Maracaibo y que te acaba de decir lo que me han repetido a mí desde varias otras ciudades de Venezuela. Vamos a ver cómo termina la jornada. Sabemos de que la derecha va a tratar de ensuciar todo este proceso y crear una situación muy crítica, pero lo que está pasando ahora es lo que acaba de decir Verónica y que los oyentes de Bonavita 530 están escuchando perfectamente bien. Un gusto como siempre y un lujo para mí poder compartir el éter contigo, Atilio. Te mando un beso grande y te esperamos por acá nuevamente en el estudio cuando gustes. Bueno, un gran abrazo y felicitaciones por tu tarea de conducción, como te dice uno de los oyentes por ahí. Un gran abrazo para todos y para vos y el equipo, los que están del otro lado del vídeo. Gracias, Atilio. Hablábamos con el doctor en Ciencias Sociales, uno de los principales intelectuales de la actualidad para pensar América Latina, el señor Atilio Borón.